Transmitiendo en todas las plataformas. Estamos también en la página de la radio, La Voz del Príncipe de Paz Radio.com, en Facebook, y también en la página de la Iglesia Misión Evangélica del Príncipe de Paz de Colorado, y también en la página del hermano Pastor Puentes. Así que cada uno de los hermanos y amigos que nos siguen, sean todos hermanos bendecidos en el nombre del Cristo nuestro Señor. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Santiago, en su capítulo, Santiago capítulo 1, verso 19 hasta el verso 23. Ahí vamos a estar leyendo. Vamos a leer la palabra, siempre bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice de esta manera: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Gloria sea al Señor Jesús. Bien, hermanos, esta noche vamos a hablar bajo el tema, habiendo ya leído la preciosa palabra, que Dios siga bendiciendo su preciosa palabra. Nuestro tema de esta noche maravillosa dice, mis amados hermanos, el llamado a una verdadera adoración. Gloria sea al Señor Jesús. El llamado a una verdadera adoración. Analicemos un poquito, hermanos, y vamos a ir rápidamente haciendo resumen, porque el tiempo nos ha cortado. Creo que vamos a tomar nada más 15 minutos de reflexión bíblica, hermanos. Gloria sea al Señor. Pero la palabra enseña, el apóstol Santiago, cuando habla de esta manera, él dice: por esto, dice, mis amados hermanos, todo, dice, hombre sea pronto para oír. Es el consejo del apóstol Santiago, que seamos prontos para escuchar lo que se habla, amados hermanos. ¿Y qué más dice? Dice, tardo para hablar, tardo para airarse. Quiere decir que el apóstol quiere que nosotros, la palabra quiere que nosotros seamos tardo para, dice la Biblia, para hablar, y tardo para airarse, que quiere decir que no se enoje tan pronto y que sea tardo para andar diciendo las cosas, y no hay que hablar a la ligera. Hermanos amados, en esta noche Dios nos hace ese llamado. Gloria sea al Señor. Dice porque el verso 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que el llamado que Dios nos hace hoy, hermanos amados, es de que nosotros seamos un adorador verdadero, un cristiano verdadero, en otras palabras, porque hay cristianos que no son verdaderos. Y dice, porque la ira del hombre no obra para justicia. Debemos nosotros, hermanos amados, vivir en la justicia de Dios. Ya creo yo que ya conocemos la justicia de Dios. Dice verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia. Aquí, el llamado de Dios para ser un buen adorador, un verdadero creyente, hay que dejar todas las cosas malas, todo pecado, toda inmundicia, toda mala práctica, un montón de malicia, hermanos, un montón de pecados. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos amados, cabe mencionar en esta hora maravillosa, ya que estamos en una época que toda la gente, hermanos, ya está hablando de Navidad, está hablando de mucha fiesta, hermanos, y poca adoración. Gloria sea al Señor Jesús. La palabra creo que sí menciona y podemos aplicar hoy. Dice en el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, que quiere decir hay que apartarse de las cosas que no edifican y no sean nada más
cristianos navideños, cristianos nada más, yo diría fin de añeros, porque eso no edifica. ¿Quieres ser un buen adorador, hermanos? Entonces no adore nada más el día que los hombres o el mundo esté celebrando Navidad, porque Navidad, hermanos, es todos los días, no es nada más un día, ni es una fecha. Por eso precisamente en la palabra de Dios no encontramos ni una fecha. Así que, hermanos, toda práctica de creencias humanas para la Biblia, para Dios, hermanos, es inmundicia. Y dice, y de abundancia de malicia, y hay que, hermano, apartarse de toda clase de cosa mala, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es el llamado. Nosotros, hermanos amados, debemos acercarnos a Dios y, hermanos, recibir la palabra de Dios tal como es y vivir como la palabra es, y es la que nos hace salvar nuestras almas, es la que nos hace salvar, hermanos amados. Gloria sea al Señor, acercándonos a la palabra de Dios, o en otras palabras, acercándonos a Cristo Jesús. Verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque hay creyentes hoy en día, hermanos amados, y es el llamado de Dios, gloria sea al Señor. El llamado de Dios es esto, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir? Sean creyentes que practiquen la palabra. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amados hermanos, por eso mencioné hace ratito, quiere estar en fiestas, entonces haga sus fiestas cada día, porque esto es como un agradecimiento a Dios. Todo aquel que quiera agradarle a Dios, agrade a Dios todos los días de su vida. Hermanos, esto es la mejor forma de hacer la palabra de Dios, o sea, vivir la palabra de Dios. Y no tan solamente oidores, dice el verso 22. Sed pues hacedores de la palabra. Así que, hermanos, si nosotros queremos ser verdaderos creyentes, vivamos la palabra todos los días, hermanos, apartándonos de toda maldad. Y esto es de los creyentes. Y no tan solamente oidores. Aquí vemos dos tipos de creyentes. Uno que es hacedores, que dice la palabra. Y esto es la invitación que Dios hace a su pueblo hoy en día, que nosotros seamos hacedores de la palabra, vivir la palabra todos los días. Y no tan solamente oidores, porque hay creyentes que como les gusta oír la palabra, como les gusta oír la alabanza, como les gusta ir a la iglesia, pero luego después de una alabanza, después de un servicio, hermanos, ya caen otra vez en sus creencias. Ya caen otra vez haciendo pecado, ya caen otra vez viviendo como se vive todos los días, pero no como le agrada a nuestro Dios. Entonces pasan a ser nada más oidores de la palabra y no hacedores. Todos son oidores. Es lo que encontramos en el verso 22. Verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, dice, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, dice. Mas el que mira atentamente en la perfección de la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es palabra de Dios. Así que, hermanos, el llamado de Dios es de que nosotros seamos hacedores de la palabra, vivir la palabra todos los días y no creyentes olvidadizos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a la iglesia el domingo, o yo no sé qué día, usted, hermanos, escucha una palabra de Dios y se oye bonito cuando se predica la palabra, y luego saliendo de la puerta de la iglesia se nos olvida todo, hermanos amados, y cuando volvemos a casa ya no hay ni palabra de Dios en nuestra mente, solo hay cosas malicias. Eso es lo que a Dios le llama, hermanos, solo son oidores y creyentes olvidadizos. Y ese es el llamado de Dios. Gloria sea al Señor Jesús. Pero dice, todo aquel dice yo diría, hermanos, que se goza con la libertad que Dios le ha dado, aquel que persevera atentamente a la ley de Dios, dice, o sea, en los mandamientos de Dios, y dice,
Gloria sea al Señor Jesús, dice, y es hacedor de la palabra. Entonces dice, este será bienaventurado en lo que hace. Así que, hermanos amados, el llamado de Dios es de que seamos hacedores de la palabra. Vivir la palabra todos los días, todo lo que escuchamos en nuestras iglesias, todo lo que nosotros predicamos, hermanos, vivir esa palabra es lo que a Dios le agrada. Entonces dice el verso 25, dice del capítulo 1 de Santiago, dice de esta manera, así que entonces dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la de la libertad, dice, y persevera en ella, no sabiendo oír, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice. Así que, hermanos amados, en esta noche maravillosa, Dios llama bienaventurado a todos aquellos que hacen, en otras palabras, que viven la palabra de Él. Otro verso, hermanos, por si aquello de que alguien dirá, pero ¿por qué si eso no aplica a esto? Porque hay creyentes que no creen la palabra. Dijo Jesús en aquella ocasión, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 7 y el verso 21, dice Jesús. No solo Santiago nos está llamando, hermanos, para que seamos un verdadero cristiano, un verdadero oidor de la palabra, un verdadero hacedor de la palabra, un verdadero adorador de Dios. Dice Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos amados, así que esto es el pasaje de la queja de Dios, del llamado que nosotros hagamos, hermanos amados, seamos adoradores, hagamos, hermanos, la palabra todos los días, vivamos en la palabra. Gloria sea al Señor. Es lo que Jesús dice, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, ¿qué quiere decir? No todo aquel que va a la iglesia es un verdadero creyente. No todo aquel que canta es un verdadero adorador. No todo aquel, hermanos, que evangeliza es un verdadero adorador. Y puedo, hermanos, ampliar toda la lista, hermanos, pero a lo que quiere llegar es que Jesús quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra. Y es lo que Él dice en el verso 21, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, dice, gloria sea al Señor Jesús. A Él le agrada, hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de su Padre, porque si no, dice la Biblia, dice Jesús, entonces aquellos, dice, muchos me dirán aquel día, todos aquellos que solo son oidores de la palabra, muchos hermanos que nada más tienen una apariencia de creyente, una apariencia, hermanos, gloria sea al Señor Jesús, de ser un adorador, pero no lo son, gloria sea al Señor Jesús. Y por eso la palabra hoy en esta noche nos llama, y hermano amado, que seamos un verdadero adorador de Dios todos los días, las 24 horas del día, hermano amado, todos los 7 días de la semana, todos los 365 días del año. Eso es el verdadero adorador que Dios quiere de nosotros. Si no, al contrario, dice Jesús, si no, hermanos, entonces aquel día, dice, yo les declararé hacedores de maldad. Pero muchos van a decir, Señor, pero nosotros echamos fuera demonio, nosotros fuimos a sanar a alguien. Hermanos, pero eso no nos garantiza nuestra salvación si no hay perseverancia, y perseverancia en la santidad. Gloria sea al Señor. Verso 24, hermanos, porque el tiempo corre, gloria sea al Señor Jesús por esto. Estoy seguro que me están llegando muchos mensajes, hermanos amados, pero ténganme paciencia, hermanos, si en caso no llegara a contestar. Así que, hermanos, gracias por comunicarse. Dice la palabra, hermanos, Mateo capítulo 7, verso 24. Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Gloria sea al Señor Jesús. Así que, hermanos amados,
todo aquel que hace la palabra, todo aquel que vive la palabra todos los días, hermanos, mire cómo compara a Jesús. Aquel que oye la palabra y las hace, dice la palabra, él compara como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y la roca, hermanos amados, no es cualquier piedra, no es ni un apóstol, sino es Cristo Jesús. Así que si usted está fundamentada sobre la roca, amado hermano y amigo, entonces le va a pasar como dice la Biblia, que dijo Jesús, que él compara a aquel creyente, hermanos, el verdadero creyente que vive la palabra día y noche, hermanos amados, él compara como aquel hombre que cavó su casa sobre la roca y vinieron ríos, dice, vinieron vientos, que quiere decir, vinieron problemas, vinieron, hermanos, calumnias, vinieron mentiras, vinieron blasfemias, porque hoy en día es lo que abunda, hermanos, la blasfemia, la mentira, la envidia, hermanos amados, y por tal razón, todos aquellos que practican mentira, hermanos amados, o blasfemia contra los hijos de Dios, no son hijos verdaderos, sino nada más son falsos adoradores. Así que en esta noche maravillosa, el llamado de Dios es de que nosotros, hermanos, seamos un verdadero adorador. Adora en la alabanza, adora en la oración, adora en el clamor, adora, hermanos, el verdadero adorador, adora en los momentos difíciles, adora cuando vienen las circunstancias difíciles, y yo diría más, adora cuando es criticado. Así que, hermanos, el verdadero adorador no se detiene por nadie, hermanos, ni por nada, gloria sea al Señor. Así que ese es el llamado de Dios en esta noche, hermanos, cuando estamos llegando en fin de año, hermanos amados, seamos verdaderos adoradores. No nada más seguidores de hombres, no nada más, hermanos amados, practicadores de costumbres. Eso no enseña la palabra. Jesús no enseña eso. Muchos van a decir, es que nosotros queremos evangelizar en la Navidad y por eso vamos a celebrar la Navidad. No, no es solamente ese día para evangelizar. Evangelice todos los días. Gloria sea al Señor. Otros van a decir, es que nosotros también celebramos el nacimiento o el cumpleaños de Jesús y por eso nos reunimos, somos evangélicos. No, hermano, si quieres celebrar, hermano amado y amigo, en esta noche, si quieres celebrar un cumpleaños de Jesús, celebre todos los días, entregue su vida a Jesús, que es la mejor, hermanos, la mejor forma de celebrar. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos amados, en esta noche maravillosa, así hemos llevado esta palabra en esta noche maravillosa. Creo que nos llega también gloria sea al Señor Jesús. Bueno, hermanos, así es como llevado palabra de Dios. Solo que quiero llegar a darle lectura, hermanos amados, rápidamente, y luego venimos con la oración final. Y hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo esta noche maravillosa que el Señor nos